El viernes me dio por poner en la plataforma change.org. En esa plataforma puse una solicitud para que Uribe pueda retirarse en completa calma a disfrutar de sus nietos en lugar de meter al país en una nueva tanda de polarización con la absurda idea de apoyar un referendo para que Colombia deje de ser un Estado de derecho y se convierta en un Estado de opinión, que en síntesis es un Estado, o vendría a ser un Estado que en la opinión de Uribe le sirva. Un Estado que tenga una única corte, nombrada con la influencia de Uribe, naturalmente, un Estado que derogue la JEP y por ahí derecho el proceso de paz, y un Estado, en fin, que nos someta nuevamente a los designios que diga el doctor Álvaro Uribe. Lo que digo en esa plataforma, en esa solicitud, es que ya estamos cansados, que por favor se retire, que ya es justo que se dedique a ser abuelo, a gozarse a sus nietos se lo merecen, sus nietos tienen todo el derecho a disfrutarlo. Les voy a leer un pedacito de lo que dice ese manifiesto. Le digo, expresidente Uribe, no más. Disfrute esta etapa de su vida con serenidad. Gócese a sus nietos. Usted ya hizo lo suyo. Permita que las nuevas generaciones vivan en un país en que las FARC sean un partido político y no una guerrilla sangrienta. Un país que deje de estar dividido entre uribistas y antiuribistas. Un país en el que se sepa la verdad de lo que sucedió en tantos años de guerra como un primer paso para poder sanar nuestras heridas y perdonarnos como sociedad. Bueno, se llama Firmo para que Uribe se retire. Evidentemente es un formato de opinión. Quiero simplemente expresar una opinión, interpretar también la opinión de mucha gente que sé que piensa como yo, para que simbólicamente haya una especie de sanción social, para que simbólicamente haya un pequeño contrapeso a esos designios ya delirantes prácticamente de autócrata, de dictador, de caudillo, que definitivamente quiere rehacer la Constitución para que se vuelva un sastre a su medida. Bien, por eso puse durante la entrevista que Uribe le concedió a la W esta solicitud en la plataforma change.org, la pueden firmar si quieren, y para mi sorpresa, el primer día ya rompió el récord de firmas que se habían conseguido a las 24 horas. Lo tenía el youtuber Juan Pablo Jaramillo con una solicitud de inclusión a la comunidad LGTB que posteriormente, precisamente por las firmas que obtuvo, terminó convirtiéndose en ley, pues sirvió para hacer presión y demás, porque pues el poder de estas firmas es simbólico, pero a veces se traduce en hechos por la presión que pueden suceder, que pueden ejercer. Triplicó en el primer día a Juan Pablo Jaramillo, ahorita ya se acerca a las 350.000 firmas. El récord de firmas acumuladas lo tiene una solicitud para que los páramos sean declarados Patrimonio de la Humanidad. Es una solicitud a la UNESCO. Esa solicitud, tiene 357.000 firmas, y la solicitud para que Uribe se retire, se calme, se dedique a ser abuelo, tiene 335.000 en apenas 2 días, de modo que con seguridad será la solicitud más viral de la historia de change.org en Colombia. Amigos, gasté un montón de tiempo, perdónenme hablándoles de eso. Voy ahora sí a leer una denuncia contra Duque. Me sucedió a mediados de la semana. Recibí una delicada denuncia sobre el presidente y en un primer momento, lo confieso, no supe cómo reaccionar. La publico sin darle tantas largas, cavilé. Se la paso al New York Times. La cotejo con Jorge Mario Eastman, alias El Tocayo. Abrumado por las dudas, me fui entonces a la marcha contra las cortes que convocó el uribismo porque quería estar solo y necesitaba reflexionar. Me pregunté entonces, ¿vale la pena echar más leña al fuego con una información contra Duque? Colombia está descompuesta. Miren el fallo de la corte. Si uno saca a sus niños al parque puede encontrarse con drogadictos, con jíbaros, hasta con vendedores de empanadas. Y miren lo que sucede en el Congreso. De no ser porque contamos todavía con talanqueras morales como la hija de Franco Ortiz, el primo de Pablo Escobar o el cuñado de Dolly Cifuentes, el Congreso ya habría sido cooptado por el narco. Esta semana se posesionó Jesús Santrich. ¿Cuántos congresistas no se estarán revolcando en sus tumbas al saber que ahora Santrich ostenta la misma dignidad que ostentaron ellos cuando estaban vivos? Excluyamos a un Pablo Escobar.
Está bien, en gracia de la discusión, a un Jairo Ortega. Excluyamos, en fin, a un Alberto Santofimio, o a los 16 parapolíticos de Cambio Radical, o a los 8 parapolíticos liberales, o a los 12 conservadores. Excluyamos, en fin, a Ferney Tapasco. Y vayamos al punto. ¿Cuántos honorables congresistas de hoy no merecen tener un colega que, a diferencia de Jesús Santrich, sea decente? Un colega sin pasado turbio, con el cual puedan hundir a sus anchas los puntos de la consulta anticorrupción. Pero ahí está Santrich, cómodo en su nueva silla, pese a que aparentemente no solo narcotraficaba, sino más indignante aún, lo disimulaba hablando en clave de forma realmente mediocre. Aquí debo hablar como Santrich. Son 5 toneladas de televisores de la más alta pureza para que se la metan por las ñatas los gringos. Cuidado, se les riegan las bolsas. Eso decía Santrich en el video, pues. ¿Se podía ser más obvio? Por si faltaran noticias graves, Gustavo Petro escribió en su cuenta de Twitter que el azúcar es una droga más dañina que la cocaína, y de inmediato imaginaba uno al país volcado a una política de prohibicionismo de postres que a la larga nos conduciría a todos a la obesidad. ¿No tiene Colombia suficientes malas noticias como para agregar ahora un escándalo presidencial? Y sin embargo, reflexioné. La responsabilidad de un periodista es informar, sin ningún tipo de cálculos, aunque para ello deba visitar al urólogo. Y con la mística del oficio hirviendo en la sangre, contacté entonces a la fuente y tras diversos ires y venires, recibí el audio de WhatsApp que a continuación transcribo. Señor periodista, este fue el audio de WhatsApp que recibí, la denuncia que me voy a atrever a publicar, no se la voy a dejar al New York Times. Trabajo con el presidente Duque, pero las palabras de Petro me hicieron meditar. El país debe saber que el presidente está involucrado en el tráfico de azúcar, que ha transportado cargamentos enteros de azúcar en el interior de su barriga. De regreso a Argentina, se metió 10 alfajores. Y no solo eso, periodista, cuando recibimos a Angelina Jolie en La Guajira, el presidente estaba feliz. Decía que su gobierno se acababa de anotar un hit superior al de Santos cuando trajo a Will Smith, al de Pastrana cuando trajo a Guillermo Capetillo y a Fernando Allende en realidad. Tuvo 2 hits Pastrana. No sirvió de nada explicarle que venía en calidad de embajadora de la ONU, que viaja a países como Ruanda, como Liberia y ahora Colombia. Él era que no y que no y que no. Y cuando la vio se puso a hacerle visita, eso sí en un inglés perfecto, y le dijo que no se perdía sus películas y que el presidente Uribe le mandaba saludes y que la quería mucho. Seguro estaba bajo el efecto del azúcar porque estaba muy dicharachero. Ahí entonces vi que sacaba una papeleta de quipitos y se la pasaba a las carreras. Vea, amigo periodista, yo no quiero que el país pase una vergüenza porque al presidente le hagan una incautación de bocadillos de los que guarda debajo de la almohada. El hombre está muy ansioso. Trata de ser de centro y lo critican en el partido. Trata de ser del partido y los critican los de centro. Nadie le para mayores bolas. Lo ponen a objetar la JEP y él vaya y objete la JEP y se echa encima a medio mundo. Lo llama Álvaro Uribe al teléfono y el hombre suda de la angustia. Encima tiene al cuñado del propio Uribe adentro en el palacio. ¿Qué puede hacer ante eso? ¿Qué puede hacer uno ante tanto estrés? Abrir una lechera con una puntilla, guardarla en la manga y chuparla todo el día como si fuera boxer, como si no lo viéramos. Despacharse series de Netflix acompañado de un pote de Nutella y una cuchara, porque además no duerme de la angustia. Ya se vio la serie de Colmenares en 2 noches. El país tiene que saber esto. No puedo darle mi identidad porque en el Congreso tramitan una ley para encarcelar a quienes pasamos información, esto es verdad. Y me quedaría sin trotar maratones ni subir selfies a mi Instagram mientras lo hago. Mi cuenta es Pacho Miranda por si la quiere seguir. Cierro comillas. Publico entonces, queridos amigos, esta preocupante noticia antes de que lo haga un medio extranjero y en esta revista resurjan miedos como los que ya, gracias a Dios, superamos.
Queridos amigos, esa era mi columna de hoy. Mil gracias por atenderla. Ya van a ser las 7:30, de modo que no puedo explayarme. Veo que les gustó por los comentarios que estoy siguiendo, de modo que millones de gracias. Qué bueno que les haya gustado. Si quieren, firmen en la plataforma de change.org. ¿Para qué sirve? Pues para lo mismo que sirve escribir, para lo mismo que sirve hacer una caricatura, para opinar, para nada, para hacer presión con la opinión, para nada más. Millones de gracias a todos, de verdad. Les dejo un abrazo enorme. A Alma Rosa María Rieta, a Luz Estela Echeverry, le mando un abrazo. A Ángel Gustavo Guevara, a un montonón de gente que está conectada. Fuimos 2000 personas en esta sala de chat, una barbaridad. A Cata Lina, un abrazo también a ella. A José Ruiz, un abrazo gigantesco, de verdad, gigantesco. Lo mismo a María Goro y a Luz Elena Díaz por haber seguido esta transmisión. Quédense en línea que ya viene doña Vicky Dávila, la genial Vicky. Y después de ella, Daniel Coronel regresa a la revista Semana. Millones de gracias a todos y un abrazo enorme. Chao.